Imagina que, bajo tus pies, se esconden secretos que han permanecido ocultos por siglos. En 2023, durante renovaciones en el Kremlin, los trabajadores se encontraron con una pared falsa. Al derribarla, se reveló un complejo sistema de túneles olvidados, y una pregunta surgió en el aire: ¿qué secretos se esconden en la oscuridad de estos pasadizos? El asombro y la emoción comenzaron a invadir a los trabajadores, quienes sentían que estaban al borde de un hallazgo monumental. Sus voces reverberaban en el silencio de los túneles, creando una atmósfera de tensión y expectativa. Finalmente, llegaron a una cámara sellada con el emblemático sello de los Rurikovich. Allí, rodeados de polvo y misterio, se encontraron con una colección de manuscritos que prometían desvelar secretos olvidados. El doctor Mikhail Petrov, un apasionado historiador de la era de los zares, recuerda vívidamente su reacción al enterarse del descubrimiento. Al escuchar sobre la pared falsa, sentí que el tiempo se detuvo. Siempre había creído que la biblioteca era un mito, pero ahora, ante mis ojos, se abría una nueva era de conocimiento. Añade que es como si hubiéramos encontrado una cápsula del tiempo intelectual y que este hallazgo podría cambiar nuestra comprensión de la historia rusa. No puedo esperar para examinar cada uno de los manuscritos encontrados, concluye, reflejando la magnitud de este descubrimiento. La revelación de estos túneles, que se extienden a lo largo de aproximadamente 500 metros, no solo es asombrosa, también sugiere que el Kremlin alberga más secretos históricos que podrían transformar la narrativa de la historia de Rusia. ¿Qué otros secretos nos revelará la historia de este zar? Iván el Terrible no solo fue un zar, sino también un visionario que entendió la importancia del conocimiento. Ascendió al trono en 1547. A lo largo de su reinado, se destacó por su carácter autoritario y su ambición de modernizar Rusia. Su interés por la cultura y el conocimiento lo llevó a crear una biblioteca que se convertiría en un verdadero tesoro nacional. Esta biblioteca albergaba alrededor de 800 volúmenes encuadernados en oro y joyas preciosas, muchos de los cuales provenían de la Biblioteca de Constantinopla. Entre sus páginas se encontraban obras de filósofos griegos y romanos, así como textos eclesiásticos. Cada uno de estos manuscritos no solo era valioso en su época, sino que también resulta crucial para entender el pensamiento medieval y antiguo. El doctor Mikhail Petrov, un apasionado historiador de la era de los zares, destaca la relevancia de este hallazgo al afirmar: es como si hubiéramos encontrado una cápsula del tiempo intelectual. La biblioteca de Iván el Terrible es un símbolo del deseo humano de preservar el conocimiento. Como señala el doctor Petrov, la cultura rusa debe mucho a la visión de Iván. Este redescubrimiento no solo ilumina el pasado, sino que también podría reescribir la historia de Rusia. Sin embargo, la desaparición de la biblioteca tras la muerte de Iván dejó un vacío en el conocimiento histórico que ahora podría ser llenado por este descubrimiento reciente. La magnitud de la biblioteca de Iván el Terrible no puede subestimarse, ya que contenía textos que influenciaron generaciones y que, lamentablemente, fueron perdidos durante guerras e invasiones. La biblioteca de Iván el Terrible es, por lo tanto, una puerta abierta a un pasado que podría redefinir nuestra comprensión de la historia. La búsqueda de la biblioteca de Iván el Terrible no ha sido solo una aventura, ha sido una obsesión nacional. Desde el siglo XVII, muchos han intentado desentrañar este misterio, enfrentándose a desafíos inimaginables. Historiadores y eruditos comenzaron a buscar la biblioteca, dejando que la leyenda guiara sus pasos. A lo largo de los años, muchos se dejaron llevar por la ambición, organizando expediciones peligrosas en un intento de encontrar el legado perdido. Vladimir Volkov, un arqueólogo que ha dedicado su vida a esta búsqueda, recuerda su experiencia en 1982, cuando su equipo se adentró en túneles en busca de la biblioteca. Nosotros creíamos que estábamos a punto de encontrarla, pero lo que encontramos fue solo desilusión. Sin embargo, nunca perdimos la esperanza, dice Volkov. Cada expedición,
Para él, era como un viaje a la historia misma. La búsqueda de la biblioteca se convirtió en su vida, y a veces, siente que están más cerca de lo que piensan. A medida que avanza la narrativa, escuchamos las historias de aquellos que, a pesar de los fracasos, mantuvieron viva la esperanza. Anastasia Sergeyevna, historiadora de arte, ha investigado la biblioteca y su influencia cultural durante más de 30 años. Ella escribió un libro sobre la obsesión por la biblioteca y entrevistó a muchos buscadores. He escuchado historias de personas que se arriesgaron por un sueño, y eso es algo que no se puede ignorar, comparte. Para ella, la biblioteca representa no solo conocimiento, sino el sueño de una Rusia iluminada. Cada historia que escuchó era un eco de la misma pasión, y su testimonio ayuda a entender la dimensión cultural y emocional que rodea esta búsqueda, uniendo las historias de diferentes generaciones. En la década de 1970, un grupo de arqueólogos soviéticos se aventuró en las catacumbas del Kremlin, enfrentando enormes retos en su búsqueda. A pesar de los fracasos, la búsqueda de la biblioteca nunca se detuvo, mostrando la perseverancia humana en la búsqueda del conocimiento. La búsqueda ha dejado una huella indeleble en la cultura rusa, reflejando un deseo colectivo de entender nuestro pasado. A pesar de los desafíos y las desilusiones, el legado de la búsqueda continúa, impulsado por la misma pasión que una vez llevó a Iván a crear su biblioteca. En un giro inesperado del destino, los trabajadores del Kremlin hicieron un descubrimiento que cambiaría la historia. Durante las renovaciones de 2023, al derribar una pared falsa, se encontraron con un sistema de túneles que parecía haber sido olvidado por el tiempo. La emoción y sorpresa inicial se apoderaron de ellos, y rápidamente, la noticia se esparció entre arqueólogos y expertos, generando una oleada de expectación. A medida que las excavaciones avanzaban, se descubrió una cámara sellada, marcada con el sello de los Rurikovich. Este hallazgo provocó un frenesí entre los investigadores. El momento de abrir la cámara fue tenso, cargado de una atmósfera de expectación. Cuando finalmente se reveló el interior, los trabajadores y arqueólogos se enfrentaron a un espectáculo impresionante, más de 750 manuscritos en diversos idiomas, una colección que prometía desentrañar secretos del pasado. El doctor Andrei Smirnov, uno de los arqueólogos presentes, recuerda, fue como si el tiempo se detuviera. Sabíamos que habíamos encontrado algo monumental. La emoción en el aire era palpable. Cuando abrimos la cámara, todos contuvimos la respiración. Este hallazgo es un regalo del pasado. Tatiana Mikhailovna, restauradora de manuscritos y parte del equipo que examinó los textos, compartió su asombro, era como abrir una ventana a un mundo perdido. Nunca había visto textos tan bien conservados. Cada página tiene una historia que contar y la calidad de conservación es asombrosa. Estamos ante un tesoro invaluable. Este descubrimiento no solo es un hallazgo arqueológico, sino un momento que podría redefinir la comprensión de la historia rusa, sugiriendo que la historia de Rusia está más entrelazada con el conocimiento antiguo de lo que se pensaba. La cámara sellada, con el emblema de los Rurikovich, indica una conexión directa con la dinastía de Iván el Terrible, añadiendo aún más importancia a este momento significativo. Al abrir la cámara, los investigadores se encontraron con un tesoro de conocimiento que había estado oculto durante siglos. Una luz tenue iluminaba los volúmenes encuadernados en oro, y la emoción del equipo era palpable mientras comenzaban a examinar cada uno de los textos. La diversidad de idiomas y temas era asombrosa. Entre los manuscritos más destacados se encontraban obras de Aristóteles y Euclides, así como textos eclesiásticos que podrían cambiar la comprensión de las primeras tradiciones cristianas. La doctora Svetlana Kuznetsova, paleógrafa experta, compartió su asombro, nunca había visto algo así en mi carrera. Era como si el tiempo no hubiera tocado estos textos. Su testimonio subrayó la calidad de conservación de estos documentos, el estado de conservación es extraordinario.
El sistema de túneles mantuvo una temperatura y humedad constantes durante siglos. Cada manuscrito no solo representa un tesoro de conocimiento perdido, sino también un puente entre el pasado y el presente. El doctor Alexei Romano, historiador y especialista en textos religiosos, se mostró entusiasmado al analizar textos que podrían contener versiones anteriores a las ediciones canónicas. Es un descubrimiento que podría transformar nuestro entendimiento del cristianismo primitivo, afirmó. La revelación de al menos 5 textos que contienen observaciones astronómicas coincidentes con cálculos realizados por Galileo y Kepler sugiere que el conocimiento antiguo puede haber influido en desarrollos científicos posteriores, lo que es crucial para entender la historia de la ciencia. Este hallazgo no solo es un descubrimiento arqueológico, es una ventana a un pasado que podría redefinir nuestra comprensión del conocimiento humano. En un giro inesperado del destino, el diario de Iván el Terrible fue hallado, revelando secretos que han permanecido ocultos durante siglos. Este texto desgastado pero legible transporta a los oyentes a una época en la que el zar enfrentaba la amenaza de invasiones tártara. En sus páginas, Iván describe su miedo a que la biblioteca cayera en manos equivocadas, explicando así su decisión de ocultarla. A medida que se avanza en la lectura, la historia se torna más oscura. 2 monjes, encargados de cuidar la biblioteca, fueron ejecutados por orden de Iván para mantener el secreto a salvo. Esta trágica decisión añade una complejidad profunda al personaje de Iván, revelando su lado más humano y su desesperación. El doctor Alexander Petrovich, historiador especializado en la era de Iván, recuerda cómo se sintió al leer el diario por primera vez. Fue un momento impactante. Ver las palabras de Iván me hizo entender su humanidad y su desesperación. Para él, el diario revela a un Iván más humano y vulnerable. La decisión de ocultar la biblioteca, subraya, fue un acto de desesperación, y las vidas de los monjes son un recordatorio del precio que pagamos por el conocimiento. La doctora Natalia Sokolov, experta en historia medieval rusa, también destaca la relevancia de las vidas de los monjes. Su trágico destino resalta el costo del conocimiento y el poder. Iván no solo ocultó libros, también destruyó vidas. Su análisis conecta el hallazgo del diario con temas más amplios de historia y cultura, enfatizando que la ejecución de los monjes es un símbolo del temor que tenía Iván. El contenido del diario revela detalles sobre la vida de Iván, su miedo a las invasiones y su decisión de ocultar la biblioteca en 1571. Describe a los 2 monjes que conocían su ubicación y su ejecución en 1572, un acontecimiento que añade un trasfondo trágico al descubrimiento, mostrando el costo humano del conocimiento perdido. Las decisiones de Iván han dejado una marca indeleble en la historia, y el costo del conocimiento perdido es un recordatorio trágico de lo que a veces se sacrifica en su búsqueda. Al examinar los manuscritos, los investigadores descubrieron no solo textos antiguos, sino tecnologías que podrían haber cambiado el curso de la historia. La diversidad de manuscritos encontrados es asombrosa, y entre ellos se destacan aquellos que detallan tecnologías avanzadas, como autómatas y sistemas hidráulicos complejos. Por ejemplo, se identificaron al menos 3 manuscritos que describen estos autómatas y sistemas, que podrían haber sido utilizados en la construcción de edificios y maquinaria. La doctora Elena Petrovna, ingeniera y experta en tecnologías antiguas, describe cómo estos manuscritos sobre autómatas podrían haber influido en la tecnología moderna. La complejidad de estos diseños es impresionante. Los antiguos tenían una comprensión del movimiento y la mecánica que es sorprendente, afirma. Ella resalta que los autómatas descritos podrían haber sido los precursores de la robótica moderna y que la ingeniería antigua es un campo que necesita ser explorado más a fondo. A medida que avanza la narrativa, se exploran los textos astronómicos que contienen observaciones planetarias y cálculos que anticipan los hallazgos de científicos como Galileo y Kepler.
Se encontraron textos que contienen cálculos astronómicos que coinciden con los descubrimientos de Galileo sobre las fases de Venus y los movimientos de los planetas. El doctor Alexei Romanov, historiador y especialista en textos religiosos, destaca la importancia de estos textos. Algunos de estos documentos contienen observaciones que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia de la ciencia. Él enfatiza que estamos hablando de un cambio de paradigma en la historia de la ciencia, y que la historia de la ciencia está a punto de ser reescrita. Este redescubrimiento de manuscritos no solo es un hallazgo arqueológico, es una revelación de cómo el conocimiento antiguo sigue influyendo en nuestra comprensión del mundo. Estos textos son una ventana a un mundo de innovación que se ha perdido, y su relevancia en la historia de la ciencia y la tecnología es innegable. El descubrimiento en la cámara sellada ha revelado manuscritos de incalculable valor, invitándonos a cuestionar, ¿cómo cambiará esto nuestra comprensión de la historia y la cultura? Estos textos, que resplandecen con el conocimiento perdido, pueden brindarnos nuevas perspectivas sobre nuestro pasado y ayudarnos a entender quiénes somos en el presente. La relevancia de este hallazgo ha despertado un renovado interés en la historia de Rusia y en la preservación de su patrimonio cultural. El doctor Mikhail Petrov, un historiador especializado en la era de los zares, reflexiona sobre el impacto que esto puede tener en nuestra identidad cultural. Nos comparte su visión optimista. Este hallazgo puede cambiar no solo nuestra comprensión de la historia, sino también nuestra identidad cultural. Nos recuerda que la historia está llena de secretos, y cada descubrimiento es una oportunidad para aprender. Desde este descubrimiento, se ha reportado un aumento del 40% en el interés académico en temas relacionados con la era de Iván el Terrible. Este dato es un testimonio del potencial que tienen estos manuscritos para revitalizar el interés en la historia y la cultura. A medida que reflexionamos sobre el valor del conocimiento en el presente, es emocionante imaginar un futuro en el que estos textos influyan en el pensamiento contemporáneo. La historia del conocimiento perdido nos recuerda que siempre hay más por descubrir, y que cada nuevo hallazgo puede cambiar el rumbo de la humanidad. A medida que cerramos este capítulo, recordemos que la historia siempre tiene más que contar. Desde la enigmática figura de Iván el Terrible hasta el emocionante descubrimiento de su biblioteca perdida, hemos recorrido un fascinante viaje de descubrimiento. Este hallazgo no solo representa un nuevo entendimiento de la historia y la cultura, sino que también nos invita a reflexionar sobre la pregunta, ¿qué otros secretos guarda la historia, esperando ser descubiertos? El doctor Mikhail Petrov nos recuerda, este descubrimiento es solo el comienzo. La historia está llena de tesoros esperando ser encontrados. Cada descubrimiento es un capítulo nuevo en nuestra historia. El legado de Iván el Terrible nos invita a seguir explorando. La curiosidad es lo que nos impulsa hacia adelante. Desde el momento en que se reveló la existencia de esta biblioteca, hemos visto un aumento del interés en los estudios relacionados con la historia rusa y la preservación del conocimiento. Este fenómeno resalta la importancia del descubrimiento en nuestra cultura contemporánea y en la educación. Y así, el viaje continúa, invitándonos a descubrir los secretos que aún permanecen ocultos. La curiosidad y la búsqueda del conocimiento son lo que nos impulsa. Permanezcan atentos, porque siempre hay más por aprender y explorar.